aguas, montes ni frutas. Pero apareció la tierra. Antes de la aparición de la tierra, solamente existían el aire y el viento. La palabra trajo a Woka, él a Guajarí, y este a Chejerú. Huawai, el árbol gigante, estaba junto al Sipapo. Hoy se ve entre los ríos Cuao y Autana, la alta montaña en la que se convirtiera el árbol gigante, que tenía encima todas las plantas comestibles: yuca, maíz, ocumo, ñame, batata y muchas frutas. Y todo lo creó Guajarí. Como ocurre en todas las culturas que pasan por una etapa de pensamiento mitomágico, las etnias indígenas del Amazonas venezolano tienen relatos cargados de fantasía que logran una explicación de sus orígenes. Son narraciones en las cuales se mezclan percepciones de la vida cotidiana con representaciones mágicas de acontecimientos que no lograban explicarse racionalmente, logrando así metáforas de una enorme coherencia con las que describían su explicación del universo. Algunas de las etnias indígenas, aún hoy, en los umbrales del siglo XXI, persisten en Sudamérica, en muchos casos aferradas a sus formas culturales iniciales. Un acercamiento al producto de estas culturas, a lo que a través de los siglos han hecho sus hombres con su voluntad, su imaginación y sus manos, permitirá que nos hagamos una idea de lo que es el arte indígena en Venezuela. Un arte que con el tiempo habría de alimentar a la cultura universal. En el componente indígena de lo que es hoy Venezuela, se reconocen tres grupos étnicos fundamentales. Las etnias independientes, entre las que están los Yanomami, los Guarao, los Piaroa, Yaruros, Guajivos. Los arahuacos, como los guajiros, baré, curripacos, banibas. Y los caribes, como los yecuana, pemones, cariñas, yucpas, panare. Aún hoy conforman cerca de 30 etnias con estructuras lingüísticas independientes, diseminadas por todo el país. La interpretación de la tradición oral de estas etnias y los estudios arqueológicos nos han permitido obtener una imagen de cómo percibían estos primeros pobladores nuestro espacio y cómo lograron desenvolverse cotidianamente en un mundo sin patrones, donde todo estaba por hacer. Las investigaciones en el campo de la arqueología develan un mundo cargado de representaciones de mucha más riqueza y fuerza expresiva que las que de Occidente conocemos en ese momento. Son formas culturales que evidencian un alto grado de desarrollo del hombre como intérprete de su entorno. Muestras de objetos y manifestaciones en las cuales la funcionalidad en ningún momento está desligada de la armonía de forma y color. Una expresión que suplantaba con imaginación y gran plasticidad la ausencia de escritura. Fueron culturas de mucha movilización, que la arqueología divide en épocas. El paleoindio
corresponde a los grupos que procuraban su sustento por la vía de la caza. Desarrollaron el arte de la construcción de armas. El mesoindio corresponde a los grupos que se dedicaron a la actividad pesquera, a la cacería de pequeños mamíferos y a la recolección de conchas marinas destinadas a diversos usos. Las manifestaciones que se ubican dentro de lo que se denomina el neoindio son las correspondientes a los grupos de naturaleza más sedentaria que desarrollaron la agricultura como una vía de perdurabilidad de sus comunidades. Desde la perspectiva de la plástica, de todas estas manifestaciones se ofrece como una de las más interesantes el arte de la incisión y la pintura sobre piedra. Toda la reconstrucción del entorno de estas comunidades encuentra un testimonio estético en los petroglifos y pinturas rupestres diseminados por todo el territorio. La eternidad de la piedra encierra toda la sabiduría que estas comunidades lograron preservar en el tiempo. Fray Bartolomé de las Casas, en sus crónicas, habla de los aborígenes como unos seres muy amadores de su historia, que escriben en grandes piedras de granito. La talla sobre piedra conserva la misteriosa sabiduría de estos pueblos. Sus mitos, sus representaciones y su versión sobre el origen del universo, su cosmovisión, en suma, se plasmaban en figuras que hoy nos asombran por la capacidad de síntesis con las que fueron concebidas. Las piedras retienen la presencia silenciosa de los astros. Sugieren nociones abstractas de cómo el tiempo en sus espirales se reproduce una y otra vez. Representan al hombre y su entorno inmediato en sus más variadas actividades. Poco se sabe de la significación de estas manifestaciones. Son testimonios mudos que ante nuestros ojos se ofrecen en primer lugar como piezas de gran valor estético. Las teorías actuales sobre la disposición del punto y de la línea sobre las superficies planas se nos ofrecen como ya digeridas en estas manifestaciones. Para representar lo que le rodea, el artista rupestre que vivió en la Venezuela precolombina adoptó dos corrientes fundamentales. Una apunta hacia el grafismo libre y la otra hacia la representación geométrica. El grafismo libre se orienta hacia la figuración zoomórfica y antropomórfica en una reconstrucción de situaciones ilustrativas de la realidad cotidiana. El geometrismo, por el contrario, tiende hacia la simbolización de la realidad que tiene ante sí. En ambos casos, el diseño asume la noción del indígena del universo como parte de un todo, en el que cada acontecimiento tiene vinculaciones con los demás. Y esta puede ser la explicación, en el arte rupestre, de la preferencia que se otorgó a los grupos de figuras antes que al diseño de figuras aisladas. Los hallazgos hechos sobre las técnicas de incisión, por percusión simple, por abrasión o por corrosión con savia de plantas, demuestran su uso generalizado, que unido a la convencionalidad de buena parte de los diseños, hacen pensar en el arte del trabajo de la piedra como un lenguaje establecido dentro de las comunidades. Sus dimensiones varían de manera sorprendente. Producto del sedentarismo de la época del neoindio, son la mayoría de las manifestaciones correspondientes a la cultura de la cerámica. Sus realizaciones van desde las simples ollas para el trabajo del fogón hasta piezas cuya riqueza expresiva sugieren un valor ritual. Los hallazgos arqueológicos en algunas regiones de Venezuela demuestran la existencia de una sociedad agrícola y alfarera que data desde aproximadamente el año 200 a.C.
posteriormente, sus diseños apuntan a representaciones polícromas de motivos fitomorfos y zoomorfos, que resultan impresionantes por la exquisitez de los trazos en juego de planos y vacíos, combinados con apéndices aplicados a la superficie de las piezas. Muchas de ellas formaban parte del ajuar que acompañaba a los difuntos en su largo peregrinar por los caminos de la muerte, considerada otra faceta de la vida. La representación antropomórfica se nos ofrece en versiones múltiples, algunas elaboradas con gran delicadeza y, generalmente, dentro de un tratamiento sensual de figuras que sugieren la presencia de ídolos para el ritual de las iniciaciones sexuales. El arte de la ornamentación cobra vida en piezas que son usadas en ceremonias, celebraciones y ritos de iniciación. Es difícil definir en qué período de su evolución nuestras etnias emprendieron la construcción de obras arquitectónicas de gran envergadura. Los montículos y las calzadas constituyen el mejor ejemplo de este tipo de estructuras edificadas por la población prehispánica. Los montículos son cerros artificiales construidos con diversos materiales que pudiesen haber sido utilizados como bases para templos, atalayas para la defensa y la comunicación, o como bases para viviendas. Las calzadas son terraplenes elevados de tierra que generalmente intercomunican los grupos de montículos, y es probable que su función principal haya sido la del control del agua. Las excavaciones arqueológicas indican que la antigüedad de los montículos oscila entre los 500 y 600 años después de Cristo. Mucho más antiguos son los llamados monumentos megalíticos, de procedencia natural o realizados por el hombre. Constituyen una referencia importante en la conformación del universo mítico del indígena. En muchos casos, poseen un carácter sagrado, y al igual que en otras culturas donde también existen, tienen una gran funcionalidad como instrumentos para el estudio de los astros. La arquitectura habitacional es otra muestra de la integración que el indígena logra con su entorno. En todos los casos, los métodos de construcción se resuelven utilizando palma y caña. Son técnicas transmitidas de generación a generación, asimiladas con algunas variantes, como por ejemplo el uso del barro. Las viviendas que actualmente siguen desarrollando los indígenas del territorio venezolano dicen mucho de su organización grupal. Como dato curioso, la punta superior de la churuata sirve para captar la energía cósmica, que luego se repartirá en el interior por las formas curvas de las paredes. El moriche y la palma constituyen para el indígena un material noble en la elaboración de distintas formas de tejido. Con técnicas diversas en la utilización de estas fibras vegetales, se logran diseños variados en objetos de distinta funcionalidad.
día, el grafismo libre y el geometrismo continúan siendo las corrientes dominantes de esta manifestación de nuestra cultura indígena. Las etnias indígenas venezolanas, con buena parte de sus expresiones artísticas funcionales, han resistido los embates de los procesos de aculturación que trae consigo la implantación de la cultura criolla. Nuestros indígenas no se desprenden del pasado. El afianzamiento de sus propias producciones artesanales, de una genuina motivación ancestral, pareciera ser el único recurso de que disponen para preservar sus valores culturales. Son manifestaciones que hoy día coexisten con la vida criolla en la cotidianidad de las distintas comunidades indígenas. Muestras de una cultura que se incorpora y a la vez se afianza en unos valores artísticos para preservarse y proyectarse hacia un futuro que es quizá muy similar al pasado que no había conocido la presencia del criollo. Porque el tiempo estaba aún por comenzar a correr.
Era mucha y muy variada la tierra que se ofrecía ante los ojos de los hombres que pensaban haber llegado a las Indias. Y fueron tierras de la corona, y como tales debían ser pobladas con la mano de Dios. La palabra de Dios fue el sonido de aliento que escondía una de las más grandes ficciones de la época, el mito de El Dorado, tierra de seres maravillosos que cuidaban con celo riquezas inconfesables. La persecución de los espejismos de El Dorado dejó de ser muy pronto el móvil inicial de la conquista. Los palacios de oro macizo, los ríos de esmeraldas y diamantes, fueron sustituidos por la explotación de perlas que obligó a la construcción de la primera ciudad de lo que es hoy Venezuela. El proceso real de conquista se perfilaba ya como una dura lucha por instaurar una nueva manera de ver el universo en tierras de gentes que ya tenían sus dioses y creencias. La conquista había comenzado, y siempre al lado de la palabra de Dios. La iglesia de Nueva Cádiz, en la isla de Cubagua, levantada a orillas de los prolíficos Australes, es la primera edificación de la que se tenga noticia en el territorio conquistado. La religión era el elemento integrador necesario y constituye la punta de lanza en la conquista de las provincias que tanta falta le hacían a la corona española en su proceso de fortalecimiento y consolidación. Había que hacer iglesias y a su lado, ciudades. Las leyes de Indias eran muy explícitas en cuanto al diseño que debían tener las ciudades del nuevo continente. Cuando hagan la planta del lugar, repártanlo por sus plazas, calles y solares a cordel y regla, comenzando desde la Plaza Mayor y sacando desde ellas las calles a las puertas y caminos principales, y dejando tanto compás abierto que aunque la población vaya en gran crecimiento, se pueda siempre proseguir y dilatar en la misma forma. Si el terreno lo impedía, el diseño debía adaptarse a los accidentes de la geografía del lugar. Las antiguas ciudades de Venezuela conservan hoy estos trazados en sus cascos centrales. Alrededor de la plaza se construían los edificios más importantes: la iglesia, la casa parroquial, el ayuntamiento. Las primeras técnicas de construcción incorporaron a todo el conocimiento traído del viejo continente los métodos que los indígenas aplicaban en la construcción de sus edificaciones: pajareque, adobe, tapia y rapa. Técnicas que unen la piedra y el barro a las fibras vegetales en la construcción de paredes. Esta técnica mixta de construcción es lo que se conoce como el indo-hispánico en la arquitectura. La característica fundamental de estas construcciones destinadas al culto divino era la sobriedad. Una arquitectura de gran sinceridad expresiva, cuya monumentalidad no descansaba en la riqueza de elementos, sino en su austera presencia grandilocuente. Por otra parte, no se disponía de grandes recursos económicos para ser invertidos en la construcción de las iglesias, como ocurría con otras provincias del Nuevo Mundo. Este esquema arquitectónico se unificará muy pronto a partir de los templos que fueron levantados en Coro y en la Asunción, poblaciones a las que se trasladarían los españoles al quedar agotada la pesca de perlas en Cubagua. Así,
Las edificaciones religiosas de los siglos XVI, XVII y XVIII responden en Venezuela a patrones unificados en lo que a su arquitectura se refiere. Se trata de la estructura de 3 naves con techos de pares y nudillos, evocando el estilo mudéjar. Aun cuando se tiene conocimiento de ciertos nombres de maestros presentes en algunas etapas de la construcción de los templos, la persistencia de este modelo de 3 naves a lo largo de todo el territorio refuerza la idea de una arquitectura anónima. En Venezuela existen escasas iglesias con planta cruciforme. La de Clarines, en el oriente del país, y la capilla de San Clemente, en Coro, son de las pocas que siguen este esquema tan frecuente en los templos coloniales de México y Perú. Y como queda dicho, la necesidad de hacer ostensible esa presencia de Dios en las tierras conquistadas para la fe motivó la idea de levantar templos cuya construcción impresionara a los indígenas. Eso explica el diseño de las fachadas, que en muchos casos sobrepasa las dimensiones reales de la iglesia. La Catedral de Coro, en su estructura original, fue quizás el ejemplo más claro de este diseño, que se repite en otros templos de la provincia. Es una interpretación muy particular del espíritu barroco de la época, entendido aquí en su búsqueda de ilusionar e impresionar. Un motivo fundamentalmente escenográfico, la puesta en escena de la fe. Algo similar ocurre con el tratamiento que los arquitectos de la época dieron a la construcción de torres y campanarios. Muchos de ellos introducen la figura del cilindro en la parte superior, uso común en otros lugares de Hispanoamérica. Una vez construidas las iglesias, o a medida que éstas se levantaban, se fue gestando el origen de lo que fue la imaginería y el arte colonial. El interior de las iglesias debía ser decorado. Las primeras muestras de la imaginería religiosa son producto de las estampas importadas como instrumento de evangelización. El arte podía servir eficazmente en el proceso de conquista. Las ciudades se fundaban o nacían espontáneamente, y por capricho o veneración de sus fundadores, se les asignaba un santo patrón que hiciera las veces de protector en las instancias celestes. De las imágenes de estos santos traídas desde Europa, salen las primeras piezas hechas por artesanos o por colonos con habilidades para la reproducción. Se percibe en ellas la presencia del espíritu pictórico renacentista y medieval europeo, a la par de cierta ingenuidad en el tratamiento de la figura. El Santo Rostro, de autor anónimo, es una muestra representativa de estas primeras manifestaciones pictóricas. Era poca la población española, criolla e indígena que habitaba nuestras pequeñas ciudades en lo que fue la primera etapa del período colonial. Quizá esto explique la escasa presencia de una producción pictórica. En un primer momento, las imágenes eran importadas de España y de otros virreinatos americanos. Pero la gente humilde, el común de la población que no podía tener acceso a estas obras, ¿qué hacía? ¿Cómo suplía su propia devoción? ¿Tendrían ellos que realizar sus propias pinturas? ¿Y quiénes eran esos primeros pintores? ¿Acaso el carpintero de la esquina? ¿El herrero de más allá? Solo sabemos que existen cuadros anónimos, alejados de la excelencia académica, que han llegado hasta nuestros días atravesando el correr de una historia cargada de guerras, pobreza y adversidades naturales. La muestra más determinante de la integración de las artes en el período colonial la constituyen los retablos, quizá las piezas más llamativas de todo el conjunto que se exponían ante los fieles en la morada del Señor. En su elaboración intervenían elementos de ebanistería, de escultura
y de pintura. Los retablos encierran en su profusión de oro y riqueza expresiva una metáfora contundente de las virtudes divinas. Todo en ellos apunta a la perfección. Con el retablo comienzan a aparecer, además de distintos estilos, los nombres que sacan del anonimato las manifestaciones del arte religioso de la época. Pedro Peña, Juan de Medina, Francisco Gómez de Frías, Juan Francisco y Gregorio de León Quintana. El arte comienza a tener manos visibles que se encargan de su ejecución. Domingo Vicente Núñez, de gran influencia en buena parte de los retablos del siglo XVIII, se destaca entre otros. Surge también el nombre de quizá uno de los mejores artesanos del siglo XVIII, Domingo Gutiérrez, autor del imponente retablo de la Orden Tercera de San Francisco, en la iglesia del mismo nombre ubicada en Caracas. El dinamismo de sus tallas y la concavidad de su estructura le confieren gran movimiento a la composición. Las imágenes de bulto tuvieron en la época de la colonia un desarrollo menor que el de las obras pictóricas o el mueble en general. Pocos artesanos se dedicaron a este género y muchos de ellos no disponían de un conocimiento de las reglas académicas. La producción local se limitó a la talla en madera de la iconografía religiosa, según las reglas emanadas del Concilio de Trento, y las ausencias se suplieron con la importación de tallas de México, Guatemala, España e Italia. La representación del obispo don Diego de Baños y Sotomayor, de autor anónimo, hecha alrededor de 1707, constituye un testimonio importante en la búsqueda de los orígenes de este arte en el país. Posteriormente, muchos artesanos y pintores de renombre, como Domingo Gutiérrez y Juan Pedro López, se dedicaron al desarrollo de la escultura con aciertos en la calidad artística. El altorrelieve del retablo del Santo Niño de Belén, de la iglesia de San Francisco, producto de la mano de Gutiérrez, y las imágenes realizadas por López en varios retablos, dan fe de estas habilidades. Sin embargo, la gran virtud de esa primera escultura colonial es quizá su carácter de género pionero de la imaginería popular, que años y siglos después se desarrolló en el país. El trabajo de la talla se propagó por todo el territorio y agregó otras temáticas a la motivación religiosa de sus inicios. El arte de la orfebrería, vinculado al afianzamiento de la religión en las colonias, tuvo gran desarrollo en la Venezuela de la época. De gran tradición, la orfebrería venezolana colonial estuvo a la altura de las de México y Perú, y resistió las adversidades de las guerras del siglo XIX. Fue la ciudad de Caracas el centro de su desarrollo, y se llegó a registrar la cantidad de 268 orfebres, maestros oficiales y aprendices, cifra elevada en comparación con la de otras ramas del arte en la época. Fue una tradición reforzada por sucesivos enlaces matrimoniales entre las familias de orfebres para constituir verdaderos clanes,
a la vez que un gremio firmemente establecido. Este género nació con la fundación de las ciudades. Se tiene noticia del nombramiento del indio Guaratil como platero de la ciudad de Caracas en 1568, a un año de fundada. El hallazgo de minas de oro y plata reforzó el mito de riquezas que trajo como consecuencia el establecimiento de orfebres españoles y portugueses, cuyas obras fueron luego refundidas por artesanos locales. Hacia finales del siglo XVIII, el ayuntamiento de la ciudad creó el cargo de contraste de oro y plata para otorgarlo al maestro Pedro Ignacio Ramos. Ramos era uno de los orfebres más destacados de la época. A sus manos se deben la columna de plata y carey del Cristo de la iglesia de Altagracia, en Caracas, el frontal de las monjas Concepciones, hoy en la misma iglesia, y muchas otras obras de fundamentación religiosa. Este rechazó la oferta del cargo de contraste y en su lugar fue nombrado Juan Félix Olivares. Aparte de los nombrados, la historia del género menciona a Domingo Vicente Núñez y a su hijo Domingo Tomás, ambos de gran personalidad expresiva. A Núñez, hijo, se deben la cruz papal de la imagen de San Pedro y la tiara del mismo santo, ambas piezas de la colección de la Catedral de Caracas. Muchos otros orfebres continuaron con la tradición arraigada de un género prolífico en la historia del arte colonial venezolano. Una tierra tan rica y de tanta costa se hacía una presa apetecible para los piratas y corsarios que habían hecho del Caribe su patio de acción. Se requería, por tanto, la fortificación de puertos y ciudades para repeler los ataques de quienes veían en el saqueo la obtención de una riqueza fácil. Surge así una arquitectura militar que antes no se había hecho presente para la defensa de los ataques indígenas a las incipientes poblaciones. La mayor parte de las edificaciones de arquitectura defensiva de la Venezuela colonial sigue los lineamientos del concepto renacentista distributivo de planta en forma de estrella. El castillo de Araya, en la costa nororiental de Venezuela, fue el proyecto de mayor envergadura de la época, pero no pudo ser concluido en su totalidad, y los mismos españoles se encargaron de su voladura. Hoy quedan solo ruinas de lo que pudo haber sido una fortificación de la magnitud de las de Cartagena, La Habana o San Juan de Puerto Rico, prototipos de la arquitectura militar colonial del Caribe. Son muchos los puntos del territorio donde se levantaron construcciones militares. La isla de Margarita, La Guaira, Cumaná, Puerto Cabello, el lago de Maracaibo, el río Orinoco. La Guaira, principal puerto de ingreso a la provincia, llegó a tener 17 construcciones defensivas en la época. En la actualidad se distingue la fortaleza de El Vigía y el castillo de San Carlos. En Margarita, isla ubicada en el oriente de Venezuela, aparte de plataforma de baterías, se distinguen el castillo de San Carlos Borromeo en Pampatar y el castillo de Santa Rosa en La Asunción. En Puerto Cabello, segundo puerto en importancia de la provincia, se encuentra el fuerte de San Felipe, que difiere de la planta estelar. Su forma se asemeja a la de un abanico abierto hacia el mar. El Fortín Solano es muestra de una arquitectura de gran monumentalidad. Muchas costas y muchos fortines para defender los puertos que se transformaban en espacios para un movimiento de mercaderías que poco a poco iban consolidando la provincia en su economía. Con la cruz y con la espada se iba formando una tierra que habría de tener gran importancia en el continente. Ya Europa entera tenía los ojos puestos en lo que no dejaba de ser un espacio de leyenda. Aún hoy, la leyenda persiste.